Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Antes que todo, voy a intentar un poco de sonido de fondo para amenizar la charla de estos capítulos. Espero que ustedes, los oyentes, me puedan contar si les resulta grato o si quizás es un poco molesto y desconcentra. Así que, vamos derecho a lo nuestro. Los años luego de la expulsión de los decémviros fueron difíciles. Los viejos problemas seguían sin ser resueltos, mientras nuevos problemas amenazaban con destrozar la ciudad. Los patricios y la plebe estaban de nuevo con el cuchillo entre los dientes por temas de riqueza, poder y tierras. La población de la ciudad crecía y no había ni suficiente espacio ni suficiente alimento para todos. Las malas cosechas amplificaban el problema y la hambruna era un frecuente motivo de muerte. Las amargas tensiones debilitaron el aparato militar, y viejos enemigos que solían estar contenidos volvían a la carga. Los volscos y los equos desgajaban el territorio romano al este y al sur, y las legiones podían hacer poco al respecto. Así, los romanos se tambalearon a lo largo de la segunda mitad del siglo V a.C., hambrientos, cansados, débiles y desmoralizados. En el fin del siglo, la victoria sobre Veyes levantó brevemente las esperanzas en la ciudad, pero por ahora la vida era una terrible guerra de desgaste. Como consecuencia de la publicación de la Ley de las 12 Tablas, la plebe se percató inmediatamente de un sesgo institucional contra ellos. Los enloqueció la prohibición del casamiento entre plebeyos y patricios, y esto abrió un nuevo frente en la guerra por la igualdad. El punto de mayor preocupación era el acceso a los altos cargos del Estado. Esto significaba que el consulado y el cargo religioso de pontífice máximo y todo su sacerdocio les estaba prohibido. Solo patricios podían tener estos cargos, y si la plebe no podía unirse con los patricios, entonces nunca alcanzarían las posiciones más altas de autoridad o tendrían la palabra final en leyes o religión. La plebe atacó este desequilibrio por dos lados. Primero, intentaron legalizar los matrimonios entre clases, y segundo, exigieron que el consulado se abra a candidatos plebeyos. La primera exigencia se ganaría rápidamente, pero para la segunda habría que esperar unos 100 años para que el primer cónsul plebeyo sea nombrado, en el 366 a.C. En el 445 a.C., un tribuno llamado Canulio introdujo una ley que legalizaba los matrimonios entre patricios y plebeyos. La medida fue apelada por los patricios, con la idea de preservar cierta pureza de sangre dentro de su clase, pero fue una resistencia muy débil. Sus argumentos en sí eran muy pobres. Por lo general, cuando llegaba la hora de hacer sacrificios religiosos, los romanos, todos ellos, creían que un patricio debía oficiar los rituales o los dioses se enojarían. Algunas familias patricias decían que mezclar las clases también ofendería a los dioses. Pero en la ley romana, el estatus legal dependía solamente del padre de familia, sin importancia del origen genético. Por ejemplo, las relaciones entre primos del lado materno no se consideraban incestuosas, ya que técnicamente no eran de la misma familia. Así que este tema de diluir la sangre parecía un tanto absurdo. Cualquier chico nacido de un padre patricio era patricio, y punto. A pesar de estos flacos argumentos raciales, la disputa se concentró en no querer compartir el poder, pero en realidad ni entre los patricios mismos estaban de acuerdo en esto. Muchas familias patricias le pegaron el ojo a las fortunas de los plebeyos más ricos, y finalmente la ley de Canulio se aprobó. Respecto a la admisión en el consulado, los patricios pelearon con mayor fuerza para prevenirla y con métodos mucho más sucios. Este era un juguete que no lo querían compartir con los otros chicos. Así que en el 444 a.C., mientras la plebe tenía técnicamente acceso al poder, se suspendió el consulado y se creó una tercera forma de poder ejecutivo,
los tribunos militares con poderes consulares. Igual, el cambio no fue permanente, y por los próximos 80 y tantos años, el poder ejecutivo en Roma alternó entre los nuevos tribunos militares y el tradicional dueto de cónsules, dependiendo de las circunstancias. Inicialmente, se elegirían 3 tribunos por la comitia centuriata, y se les daría autoridad total sobre el Estado. Pero con los años ese número se aumentó a 4 y luego a 6. La introducción de este nuevo cargo puede verse como un movimiento de los patricios para proteger el consulado de las mugrosas manos de la plebe. Ningún plebeyo podía ser cónsul si no había ningún cónsul electo. Los tribunos militares eran electos democráticamente por el ejército, y tanto plebeyos como patricios se postulaban en una elección única. Esto no les molestaba a los patricios, siempre y cuando se cuidara la santidad del consulado. Además, al aumentar la cantidad de autoridades, se acallaba la ambición plebeya y a la vez se rebajaba el poder para que los plebeyos no tuvieran una única autoridad todopoderosa como la de los cónsules. Y también, todo este ejercicio hacía que no hubiera mucha agitación de la plebe por acceder a ese cargo. Entre los años 444 y 467 a.C., más o menos, la mitad de las veces se elegían tribunos militares y la otra mitad a los cónsules para el gobierno. Muchos factores se analizaban para ver si se elegían cónsules o tribunos para cada año. Pero si comparamos los resultados de las elecciones con la actividad militar, podemos ver el porqué. Los cónsules eran electos durante los mayores conflictos en estas épocas, así que los tribunos aparecían cuando no había mucho movimiento militar y se alternaban cuando empezaban nuevas luchas. Parece un poco contraintuitivo, dado el nombre tribuno militar, pero tiene su lógica. Un plebeyo con un poder casi consular eran aceptables, siempre y cuando estuvieran destinados a tareas administrativas no más. Cuando empezaba la acción de verdad, los cónsules patricios volvían. Ellos querían determinar la dirección del gobierno en tiempos de crisis. Si esto es verdad, la creación de tribunos militares era una táctica para esquivar la completa igualdad política con la plebe, y funcionó por casi 8 décadas. La segunda acción de los patricios apartó aún más a los plebeyos del poder real. Una de las tareas más importantes de los cónsules era administrar el censo cada 5 años. Los censos determinaban el estatus de ciudadano, así como la clasificación en las 5 clases de la comitia centuriata. Los cónsules encargados de esto tenían amplios poderes para dibujar las líneas y mover a ciudadanos para arriba o para abajo, controlando cómo quedarían los bloques de votantes de la centuriata. Aún más importante, en los censos se otorgaba o revocaba la cualidad de ciudadano. Obviamente, los patricios tenían mucho interés en controlar los censos, y cuando aparecieron los tribunos militares, se le pasó esta tarea a otro nuevo cargo destinado a ser el más codiciado por todos los magistrados de la República: el censor. Por ahora, solo administrarían los censos, aunque más tarde el censor tendría otros deberes, como esa rara tarea de cuidar la moral pública. Por decreto del Senado, el censor tenía que ser patricio, claramente por las ceremonias religiosas que rodeaban el censo. Pero es obvio que era para que la plebe no manejara los bloques de la centuriata en su favor. Todas estas reformas políticas cierran el proceso iniciado por Terentilio en el 462 a.C., cuando propuso por primera vez la creación de las 12 tablas. La estructura político-económica de Roma no pasaría por más grandes cambios hasta el comienzo de las guerras samnitas, a mitad del siglo IV a.C., no por falta de agitación plebeya, sino porque los patricios finalmente cerraron filas y se resistieron efectivamente a cualquier otro cambio. Como dije al principio, los años que seguían serían largos y duros para Roma. En al menos una docena de estos años se reportó faltantes de comida y granos, trayendo devastadoras hambrunas.
La falta de salud pública llevó a plagas que a su vez incrementaron las muertes. Los romanos se vieron obligados a buscar ayuda en las comunidades vecinas, en Etruria al norte y al sur por la Magna Grecia y Sicilia. La mitad de sus pedidos eran denegados, y sus vecinos se alegraban de las miserias que pasaban después de tantos años bajo el dominio romano. Todos los enemigos de Roma se aprovecharon de los raquíticos ejércitos romanos y la influencia de la ciudad empezó a desaparecer. Los volscos y equos, antes derrotados con facilidad, ahora se paseaban tranquilos por los campos romanos. En medio de la desesperación, varios dejaron sus escrúpulos a un lado en favor de la ambición, y un hombre en particular pagaría caro por su arrogancia. Un rico mercader llamado Espurio Melio, que nunca había servido en ningún cargo, pero pertenecía a la clase de los equites, empezó a soñar demasiado en grande. En el 439 a.C., durante una de las muchas hambrunas, unos enviados oficiales de Roma habían rechazado el precio que le ponían al grano en la región de Etruria, por ser una estafa, y volvían a la ciudad con las manos vacías. Entonces, Melio fue con los etruscos y aceptó pagar el costo exorbitante, trayendo a Roma el grano que tanto hacía falta y regalándolo a la gente. De un día a otro, Melio se convirtió en una celebridad, un rockstar de la política. A donde fuera, escuchaba cómo lo aclamaban por su generosidad. Entonces, Melio vio cómo las masas lo adoraban, vio su gran fortuna personal y su imaginación corrió como loca. Y así pasó del sueño a la acción, y formuló una conspiración para coronarse como rey. Su lógica era que el gobierno republicano había fallado en proteger y alimentar a la gente, pero él, Melio, había tenido éxito allí donde el gobierno había fracasado. Entonces, estaría bien que él gobernara. Empezó a juntar armas y a sobornar a líderes de la plebe para que se rebelaran cuando él hiciera su jugada contra el Senado. Pero lamentablemente, esto no daría resultado. Un encargado gubernamental del suministro, un hombre llamado Minucio, negociaba todos los días con los mismos mercaderes con los que negociaba Melio, y pronto se enteró del complot. Fue derecho al Senado, que entró en pánico, dándose cuenta de su propia impopularidad, así como la desesperación que había llevado a la gente a apoyar a un posible tirano. El Senado necesitaba a un hombre cuya fama y popularidad superara la de Melio. Como conté la semana pasada, acudieron a Cincinato, quien ya era un anciano de más de 80 años, y lo designaron una vez más como dictador. Así, todo el cuidadoso plan de Melio se desarmó en un momento. Cincinato mandó a su jefe de la caballería para traerlo para que enfrentara un juicio. Melio, sabiendo que estaba en un problema gordo, intentó resistirse al arresto, pero el jefe de caballería lo mató sin más preámbulos. A continuación siguió una breve rebelión contra este asesinato, pero Cincinato fue a apoyar esta acción, explicando que Melio solo había sido convocado al tribunal, y fue por su resistencia a la autoridad, no por las acusaciones, lo que lo llevó a su muerte. Se restauró el orden y Cincinato, una vez más, entregó el poder. Poco después de la muerte de Melio, surgió una nueva amenaza externa que llevaría a los romanos al inicio de su enfrentamiento final contra Veyes. La ciudad de Fidenas, un pueblo etrusco del lado romano del río Tíber, que había estado bajo control romano por un tiempo, llamó a los vellanos en auxilio. Pensaron que Roma, internamente débil y atrapada en el sur con un manojo de tribus, los dejarían ir libres, pero Roma estaba determinada a seguir dominando. La pelea comenzó cuando los de Fidenas, esperando provocar a Roma, asesinaron a 4 enviados romanos que estaban de visita. Este acto de traición sí llevó a una respuesta romana de inmediato, pero no se llegó a nada decisivo en ninguno de los bandos. La guerra contra Fidenas, apoyada por Veyes, se extendió por años. Para los romanos, la victoria era una necesidad. Si perdían Fidenas,
el comercio por el río Tíber se vería interrumpido. A pesar de los esfuerzos, Fidenas se resistía y el comercio sufría. A lo largo de las décadas del 430 y el 420 a.C., Roma se encontró en una guerra de 3 frentes, en el norte, este y sur, económicamente aislada y políticamente dividida. Estos no fueron buenos tiempos para ser romano. Algún alivio llegó en el 425 a.C., cuando finalmente recuperaron Fidenas. Pero Veyes todavía seguía allí, en el horizonte. Por el momento, los romanos temían un enfrentamiento con su rival, y no siguieron la lucha luego de tomar Fidenas. Se estaba preparando una confrontación entre estos dos poderes, y sus destinos políticos estaban rumbo a un choque, pero mantuvieron una tensa tregua por un tiempo más. Parecía que Veyes tenía su cuota de problemas internos, así que no golpearon justo después de esta guerra que había dejado a los romanos exhaustos. Esto le dio una chance a Roma de recuperar su aliento y consolidar su poder. Cuando estalló la lucha final contra Veyes, los romanos les podrían pelear de igual a igual. Los años previos a la guerra de Veyes fueron difíciles, pero estas décadas resaltan la característica obstinación romana que los llevaría a ser un imperio. Simplemente nunca se rendían. Golpeados, cansados, acosados y divididos, los romanos seguían. La negativa de rendirse frente a la adversidad llegaba casi hasta la locura. Aceptarían pérdidas catastróficas sin darse por vencidos. En los siguientes siglos, Roma sufrió derrotas tan grandes que cualquier otro pueblo habría dejado de lado esos sueños imperiales y se habría conformado con desvanecerse en las sombras de la historia. En vez de esto, los romanos enterraban a sus muertos y alzaban un nuevo ejército, nunca pidiendo paz ni retirándose. Fue esta voluntad inquebrantable que les ganó su popularidad y que asustaba tanto a los enemigos de Roma. Incluso cuando un ejército romano era absolutamente derrotado, en vez de rendirse como un país civilizado, Roma juntaba otro ejército más para mandarlo de vuelta, hasta que terminaban ganando por más cansancio que otra cosa. Y cuando se daban cuenta, los enemigos de Roma se encontraban dominados por el mismo pueblo que creían que acababan de vencer. Así lo hacían los romanos, y en estos difíciles años se notaba. A veces se dice que se le pide mucho a ciertas generaciones y a otras se les da mucho. A estas generaciones de romanos se les pidió mucho sin siquiera la promesa de gloria para recompensarlos. Sus peleas no fueron las guerras que hicieron a nadie famoso. Tenían que luchar largas escaramuzas de desgaste, que costaban muchas vidas y no ganaban nada para nadie. El futuro imperial de Roma fue asegurado por el sacrificio de estas tempranas generaciones de sufridores. A ellos se les pidió mucho y no se les dio nada. Para la próxima, veremos la última guerra contra Veyes, una guerra de Troya a la romana, completa con una victoria obtenida por un ataque sorpresa. E introduciremos a un gigante de la temprana república, Marco Furio Camilo, conocido como el segundo fundador de Roma. Creo que ya lo dije la semana pasada, pero una vez más quiero agradecer a todos los oyentes de Historia de Roma. Hasta la próxima.